Sudaca, Perú. Buen periodismo. Buenas tardes, mi nombre es Carlos León Moya y este es Debate, el podcast diario, en todo caso, de lunes a viernes de Sudaca, algunos que lo llaman consenso, pero no, su nombre es Debate. Yo estoy acá con Josefina Tansen y Fátima Toche. Hola. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes, es miércoles. La gente pide que nos peleemos, ¿ah? He estado leyendo, quieren claro, que nos agarremos de las peleas, mechas. Pero además no piden que el país se ponga de acuerdo y luego no quieren que se pongan de acuerdo en un podcast. Yo no entiendo eso. Hoy día es 4 de mayo, los que son fans de Star Wars lo entenderán, yo no vi las películas. Y hoy día ha sido en todo caso un día de comunicados. Han habido comunicados del Ejecutivo, bueno, ayer, el día de hoy el comunicado de Pedro Castillo, diciendo que, primero comunica Pedro Castillo, comunicados del Congreso, comunicados de César Vallejo, hasta Beatriz Merino ha emitido comunicados, lo cual ya nos trae a 20 años atrás. Empecemos por el comunicado de Pedro Castillo. La acusación fundada hasta ahora es que Pedro Castillo y su esposa plagiaron su tesis y no presentaron ningún tipo de citas. El presidente envió hoy día un comunicado, publicó un comunicado larguísimo y extraño, de varios puntos, casi 7, y uno de ellos era que la tesis bajo la cual se le acusaba el de plagio era una supuesta tesis, carecía de legitimidad porque no tenía los sellos correspondientes, ¿no? Era como la tesis del plagio, era una tesis trucha, y esa no era su tesis. Sin embargo, la Universidad César Vallejo emitió un comunicado diciendo que sí era su tesis, sí era de verdad. La reportera de Panorama también dijo, esa tesis yo la he obtenido por acceso a información pública, es su tesis. Hasta Beatriz Merino dijo, presidente, es su tesis, no sabe el camarón. Bien complicado que un presidente emita un comunicado así para que lo desmientan en horas. No, me parece, ya no sé si cara dura o ingenuo, una de las dos, pero yo no he visto eso en mucho tiempo. Sí, yo creo que... No, la mentira está clara, o sea, y es una línea, lo más grave es que ya es una línea de gobierno. Yo creo que la primera mentira así grotesca que yo dije, esto no puede ir más, de Castillo, fue cuando cae el gabinete Valer y él sale a dar el mensaje a la nación y no reconoce ninguna de las razones por las cuales lo estaban sacando a este señor Valer, que era por violencia de género, y le echó la culpa al Congreso, que no tenía absolutamente nada que ver. Entonces yo dije, si alguien puede mentir tan descaradamente sobre un tema, o sea, plantear una realidad paralela, esto, yo creo que no hay vuelta atrás de eso, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, ha sido además el comunicado casi... Primero que el tema de... A mí, yo siempre me pareció durante la campaña que criticar la manera de hablar del profesor, porque no decía profesor sino profesor, sí, no me pareció un argumento, digamos, válido, porque finalmente en Lima decimos Cusco, Pisco, Nazca, ¿no? Pero en este caso la redacción de un comunicado está mal. Él sí puede tener asesores que le hagan, por lo menos si va a mentir, que lo haga con una buena redacción, ¿no? Y que además esos comunicados los redactan efectivamente asesores, y además luego los diagraman, o sea, ha pasado por varias manos. Sí, y ninguna pudo ver las fallas de redacción, ninguna, ¿no? Ni siquiera tiene algunas frases sentido, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, la importancia que está teniendo en este momento nuevamente César Acuña, que termina siendo una voz decisiva con su bancada en el Congreso y ahora tiene en las manos la posibilidad de decirle al presidente de la República su tesis fue un plagio. Ironías de la vida que él también haya tenido su plagio, ¿no? Pero ese es el poder que tiene él ahora. Eso es lo que él puede decidir, lo que puede decir su universidad, decirle, le quito, le retiro su título a usted y a su señora, ¿no? Y llama la atención también, primero, que hayan sacado ese comunicado, y dos, que haya hablado Beatriz Merino, que durante las acusaciones en campaña contra su jefe, César Acuña, nunca dijo nada, se quedó callada y se mantuvo en su puesto, ni siquiera renunció. Otros renunciaron a hacer honoris causa en la universidad, ella nada, silencio. Y ahora saca este comunicado, ¿no? Que dice que vamos a publicarlas para que sean públicas. No dice nada sobre la tesis, dice vamos a publicarlas. Entonces ahí hay un tema de poder, creo en este momento, de Alianza para el Progreso, y sobre todo más que Alianza para el Progreso de César Acuña, ¿no? ¿Cómo tener una universidad además te puede dar un poder de ese tipo, ¿no? Digamos, en cualquier otro lado, pero habitualmente tener una universidad es como, bueno, muy bien, no hay ningún problema, puedes, digamos, usarla con fines de lucro, en el Perú en todo caso, pero acá es un motivo a veces, digamos, es un motivo de fortaleza política porque en primer lugar
una serie de congresistas y de candidatos al Congreso buscan tener ese títulos universitarios a como el lugar, especialmente de posgrado, Sí. ¿no? Y una de las universidades preferidas es la Universidad César Vallejo, que además tiene una la cantidad de tesis que tiene la César Vallejo es claramente muy superior al resto, lo cual quiere decirnos que sus alumnos es lo que tengan un sistema que promueva mucho la investigación, sino que muchas deben ser seguramente realizadas con bajos estándares, ¿no? O en todo caso para Ahora, cumplir la cuota cuantitativa, ¿no? O sea, ahora ya sí, sí, para entrar a la pelea, que es lo que quiere la gente, ahí sí yo voy a salir a, no defender a la Universidad César Vallejo, porque yo ni he estudiado ahí, ni enseño ahí, ni nada por el estilo, pero sí a sus alumnos, porque lo que yo sí he tenido son practicantes de la César Vallejo. Y yo puedo decir que son chicos que se sacan la mugre, se sacan el ancho estudiando con los recursos que tienen limitados y los recursos que les da la Sí. universidad. Y les voy a decir otra cosa, que el nivel de supervisión que tiene la César Vallejo con sus practicantes para que no hayan prácticas fantasma, que en la Católica nunca lo he visto, en la UPC ni en ninguna gran universidad, sí la he visto en la Vallejo, donde había una supervisora que iba una vez al mes a verificar que los practicantes realmente estén trabajando allí y a preguntarme 1000 cosas de cómo podía mejorar este chico. Entonces, sí, un pequeño paréntesis para no tirar abajo tampoco a los alumnos de la universidad ni a la gente que trabaja ahí, No, que claro. es muy emprendedora, de acuerdo. capaz, ¿no? Sí, Pero sí. las Sí. autoridades y el modelo de negocio detrás, ahí es donde está el problema, ¿no? Sí. Pero que se ha ido adaptando y ha conseguido el licenciamiento de la SUNEDO también hay Por que supuesto. reconocerlo, Sí, ¿no? Sí, sí, hay que reconocerlo. claro. ¿no? Y revisando Ahora, quiénes han votado a favor, o sea, en contra de esta contrarreforma, ¿no? En el Congreso, de quitarle la autonomía a la SUNEDU, los congresistas que han votado en contra de lo que quiere hacer, por ejemplo, Perú Libre o Fuerza Popular, es Alianza para el Progreso. La bancada entera votó en contra del proyecto de contrarreforma que debilita la SUNEDU y que irónicamente se llama proyecto que fortalece la autonomía de la institucionalidad. de acuerdo, y para seguir la pelea y rearmar mi argumento, yo no creo que sea un tema efectivamente de los alumnos y su esfuerzo, pero por ejemplo ahí lo que puedes tener es un incentivo perverso, ¿no? Es decir, ahí lo que tienes es el reconocimiento de tener más tesis. Entonces, ¿cómo haces para tener cuantitativamente más tesis? Dejas nomás que en algunos casos, ahora eso en realidad, digamos, yo ahí distinguiría pregrado de posgrado, sin conocer el caso de la Sí, César sí, Vallejo, sino en otras universidades. Por lo general, todas las universidades privadas que conozco son muchísimo más exigentes con pregrado que con posgrado. A los alumnos de pregrado sí les revisa eso es muy sus cierto, ¿eh? tesis, Es muy... ¿no? Van y les revisan, oye, ¿cómo puede ser que me gires este libro si no lo has leído? Látigo. A los de maestría y doctorado les pasan muchísimas cosas a veces para guatilla, dependiendo de la especialidad, no son en todos los casos. En este caso, en el caso digamos, de la tesis del presidente Castillo, es una tesis de posgrado, ¿no? Entonces, ahí sí en general, sí tienes que los estándares suelen ser más bajos en posgrado que en pregrado. Y nuevamente, y en algunos casos, el incentivo es conseguir la cifra, ¿no? Claro. Lo que importa es, bueno, si tengo 50 por año, cumplo. Bueno, muy bien, hagámoslo. Pero también es cierto, como dice Fátima, que hay universidades prestigiosas en las cuales hay una práctica común que es no supervisar nada. Las prácticas de la Católica son un caso, ¿no? A veces la práctica era, bueno, no sé, estuve con mi papá toda la tarde, ¿no? Práctica preprofesional, estuve con mi papá sociólogo. Sí, efectivamente eso también ocurre, ¿no? Es verdad. Sí, sí. Ahora, la pregunta es, con un plagio ya prácticamente demostrado, ¿no? ¿Eso constituye incapacidad moral permanente? Ya los votos hasta el momento no se han conseguido en las oportunidades anteriores. Pero ahora, ¿podría cambiar eso, ese panorama, si finalmente el veredicto es ese? Mira, el plagio per se, yo dudo, por más que es un delito, éticamente deplorable, pero yo dudo que un plagio lleve a la vacancia. Primero porque seguro en el Congreso tienen rabo de paja muchísimos, pero el tema del fraude académico por estos revisores fantasma, eso yo no sé cómo lo podría salvar siquiera Acuña en un supuesto en el que quisiera proteger a Castillo a cambio de algo. Porque si no existen, no existen. O sea, ahí ya sería demasiado burdo
tratar de salvarlo. Y sí me parece que per se es algo que indica una incapacidad moral, ¿no? Fraguar formularios, firmas, identidades, pero al final del día lo que importa son los votos, ¿no? Más que las razones, ¿no? Otra vía sería denunciarlo, ¿no? Y a ver si este fiscal sí se anima a seguir con la investigación también. Sí, porque, digamos, redundando en la misma idea, que un político cometa, como ella cometió plagio en su tesis, es, más bien digamos, la noticia sería lo contrario, ¿no? Político hizo su tesis. ¡Oh, y no puede ser! Hay que revisar. Y no plagió, ¿no? y no plagió. Y no lo plagió. Claro, pero claro, ese es fraude académico, te falsea los revisores, ya es un poco más complicado, pero digamos, al final es una cuestión de votos, ¿no? O sea, en última instancia es cuántos votos podría tener una acusación de ese tipo. Y si esto se vuelve un clamor popular, y el término que está ahora usando tanto, pero en su defensa, Perú Libre, ¿no? Por el tema de la Asamblea Constituyente. No, Sí, y esto además sumado a las mentiras en los comunicados mismos, ¿no? Sí. Y al culpar a la prensa de algo que la prensa aquí, o sea, la hemos criticado muchas veces aquí Sí. en el podcast, pero aquí no tiene nada que ver. No. Y es lo que hizo el Congreso de la República el día de ayer al sacar también un comunicado diciendo que Guasmán Azcurra en realidad no fue condecorado ni nada, sino que es otro invento de la prensa. O sea, digamos, en ese caso ya es como una salida habitual, tanto del Ejecutivo como del Congreso. Hay una cosa que le destapan, no es culpa de ellos, es culpa de la prensa. La prensa miente, a pesar de que la evidencia está, a pesar de que muchos de los medios que denuncian esto vuelven a sacar con ella información. Me ocurrió el día de ayer, ¿no? Que en el programa de Juliana Oxford aparece la lista además de invitados y aparece el nombre de Roberto Guamán Azcurra, pero no importa, igual haces un comunicado culpando a la prensa de algo que tú mismo has hecho. Está el video donde se donde escucha que lo perifonean. Sí. Y justo cuando está declarando el almirante Gianpietri, ¿no? Pero también Lady Camones ha salido, la primera vicepresidenta ha salido en RPP y ha dicho que fue un error haberlo invitado, y ella culpa a la oficina del congresista Williams y que fue una lista presentada por los comandos, o sea, casi está culpando a los comandos Chavín de Huántar de haber incluido a este condenado por corrupción. Y todo esto coincide, además, lamentablemente acabo de ver el programa que tiene Pedro Salinas en la Mula, con que ha muerto Jaime Salinas, el general Salinas Sedó, ¿no? Quien dirigió, lideró este intento de recuperar la democracia, ¿no? Ejerciendo el derecho a la insurgencia en 1992, y que prácticamente está olvidado, ¿no? Ese intento, ¿no? Y en lo mismo día, o casi en la misma semana, que a Guamán Azcurra lo consideran un héroe. Sí, y eso no está súper bien. Al final, ahí era una cosa que se me quedó dando vueltas, era esa idea de cómo al menos durante un tiempo tuvimos cierto consenso en que el montesinismo y lo que representaba ese lado, no oscuro fujimorismo, sino en todo caso el lado más retorcido, porque varios lados oscuros fujimorismo hubieron bastantes, era algo negativo para el país. Y no, pues, ¿no? Al final eso termina siendo pasado por agua tibia, y en todo caso ocurre una cosa así, y la salida va a ser decir, o la salida ha sido decir, eso no pasó, eso es mentira, eso es un invento. Bueno, te prueban que no es un invento. Bueno, no importa. Siguiente tema. Y hablamos, ¿no? Y hablamos de la tesis del presidente, porque finalmente el otro bando, o el ejecutivo, todos los días también te da motivos para ser criticado. Y al final hemos tenido la condecoración de un sentenciado por corrupción, convertido súbitamente en héroe, y no pasó nada. No, fue un error. Y no pasó nada. Sí, fue un error. Fue un error, y bueno, y hasta ahí sigamos para adelante. Es más allá del tema de la autocrítica, la capacidad de rectificación es nula, porque finalmente si no te rectificas, no pasa nada, ¿no? Es menos costoso para un político mentir y decir, eso no pasó, y seguir adelante, que rectificarse. Rectificarse implica aceptar el error, y es muy costoso en el Perú. Es mucho menos costoso mirar al lado y hacerte el sueco un par de días. Y es lo que ocurrió con el Congreso. Y hoy en el Congreso ha estado también el premier Aníbal Torres, y ha dicho que, bueno, que sí, tuvo una conversación con el señor Pacheco, y que fue en su carro, que él estaba manejando de San Isidro a Surquillo con su hijo, y en una calle de San Borja se subió Abel Pacheco, el secretario de Prensa de Palacio. Lo confundió con un Uber.
¿no? Exacto. Es mi Uber, es mi Uber. Es mi y se Uber, es mi metió. ni siquiera Uber, no un taxi de la calle, pues, no sé, que lo llama así, ¿no? Y ahí apareció y se subió. Y ahí hablaron de los $20,000 y él le dijo que no, que si tienes el voucher, le dijo, sí tengo el voucher. Ah, ya, ok, todo bien. Y que le dijo a su hijo, sí, Y que que se fuera, su, que no había testigos. Además, no había testigos. y que su motivación era solo conocer la verdad, ¿no? Sí, Increíble, ¿no? Y con el hijo, ¿no? sí. Justamente el testigo es el hijo, ¿no? No, no, pero Que bajó, el hijo no estuvo en perfectamente ese armado. momento. Sí, el hijo no, el hijo bajó. Ah, Le dijo que bajara del mira carro. tú, O sea, no hay mira tú. testigos. Qué Sí, no hay coincidencia. Igual testigos. lo van a citar al hijo ya, Sí, escuché en la sesión del Congreso, ¿no? sí. Pero Ahora, pues, o sea, nos quieren agarrar de tontos una vez más, ¿no? esto hace pensar, ¿no? Que algo de cierto, efectivamente, la pregunta ahí era cuánto de cierto tiene Mm, lo que dice Karelín López. Bueno, al sí. menos a una, esta escena inverosímil, ¿no? Me subía al Bruno Pacheco, pobre Brunito, se subió al carro A del, ver, le he del, dicho yo, del, Bruno Pacheco, sí, del Bruno. Ministerio de Justicia, se metió y le dijo, Sí, si en media hora no salgo, grita porque me están matando, ¿no? Imaginé así a Pedro, perdón, a Aníbal Torres con un picayelo, porque no son así bien macabras, si hace 3 minutos, por favor grita que me van a matar, y lo confirman. Bueno, sí. sí, entonces a mí lo que me hace pensar es, claro, ¿cuánto de esas cosas que dijo Carlín López, en el cual es cierto que tendenciosamente, porque Bruno Pacheco queda como un héroe de la democracia, serán ciertas, ¿no? Digamos, si Mm. finalmente en cuanto a eso se basa su estatus de colaborador eficaz. ¿Y dónde está el voucher? Porque al parecer le dijo, sí tengo el voucher, pero no se lo mostró, ¿no? Y además eso tampoco prueba que la plata fuera de origen lícito, tampoco, ¿no? Que Claro, Tampoco, al menos no llegó tampoco. a un maletín, ¿no? Pero cómo llegó, no sabemos, bueno, tampoco ¿dónde sabemos está el cómo llegó. voucher, no? Me imagino una portada de mañana, ¿dónde está el voucher? Sí, pues ¿dónde estará? Bueno, Eso. no lo tiene por qué mostrar. Y todo esto pasa mientras que en el Congreso están debatiendo la supuesta devolución de la autonomía universitaria, ¿no? Debilitando, por supuesto, a la SUNEDU. Es la segunda votación y por un momento parecía que algunos representantes de Perú Libre no iban a votar a favor, pero bueno, en el caso del vocero de la bancada ya dijo que sí. Y Flor Pablo ha mostrado que en la primera vez, eso es lo que llama la atención, en la primera votación sí hubo un grupo de Perú Libre que votó en contra de esa contrarreforma. Pero por los votos que tuvieron la otra vez y que por lo que se ha escuchado en el debate es muy probable que sí. Y me llamó la atención lo que dijo una congresista de Renovación Popular, que votaban por esa recomposición de la SUNEDU porque manipula, para acabar con la manipulación que hacía el SUNEDU en cada tema electoral, para no tener que volver a mencionar a Inti y a Brian como héroes. Rosbit Herrera. O sea, Sí, hay un tema ideológico entonces ahí, ¿no? sí, ahora, que Renovación Popular y Perú Libre voten juntos sobre este tema nuevamente, Sí. en este caso ahora Perú Libre como bloque, más allá del tema de, claro, de si los extremos ideológicos suelen ponerse de acuerdo en algunos temas, es que en realidad el Congreso es una suma de intereses particulares, ¿no? De muchos intereses particulares, muchas veces, ¿no? Muchas veces ilegales en algunos casos, en otros casos informales, que se buscan tirar abajo la poca institucionalidad que queda, porque justamente es lo que evita que esos poderes o esos intereses copen el Estado peruano. Más bien, posiblemente, claro, ya estamos ante la muerte anunciada de la SUNEDU, y quizás lo más Sí. triste es que uno termine preguntándose después, ya no es cómo cayó la SUNEDU, ¿no? Sino cómo si la SUNEDU duró tanto tiempo, con tanta gente que se Sí, lo de quiso acuerdo, bajar, ¿no? Sí. O sea, si están de 7 años y acuerdo. sigue vivo, ¿cómo así ha durado 7 años la SUNEDU, no? O sea, va a ser como un caso de éxito el SUNEDU, ¿por qué duré? Sí, a pesar de las mafias, ¿no? A pesar de las mafias. Y si ya todos los ojos apuntaban a SUNEDU y a bajársela, más aún si ahora la SUNEDU también va a investigar el tema de César Vallejo y los trabajos de investigación relacionados a la tesis del presidente de Castillo y su esposa Lilia, que ojo, ella no tiene inmunidades ni nada, ella puede ser Claro. denunciada hoy mismo, entonces ella está bien expuesta. Bueno, más aún ahora seguramente cerrarán filas para bajarse a la SUNEDU, ¿no? Y todo volverá al estado actual, como cuando el presidente Castillo hizo su tesis, donde no había control, se podían hacer trabajos de investigación sin ningún estándar, no se hacía ningún control de la más mínima calidad. Lamentablemente,
por lo menos conoceremos a los responsables de esto, ¿no? Y ojalá que queden en la memoria de la gente. Sí, y estaremos, y sí, porque presentó su tesis, se presentaron sus tesis a la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Y bueno, esperaremos a ver qué dice SUNEDU, porque dice que esto, si bien la autonomía universitaria, por esa autonomía, las universidades se encargan de la evaluación y revisión, a la SUNEDU sí le compete determinar si hay actuaciones que están conforme a la normativa y a las leyes vigentes. Esperaremos qué dice la SUNEDU sobre esto y también qué dice la Universidad César Vallejo. En fin, ¿cuál es el veredicto ahí sobre esta tesis? Sí, y así como el Congreso quiere bajarse de su nuevo el tiempo, quiere bajarse ese programa, ya van 20, sí, van 20 minutos, así que es el tiempo de ese programa ha sido tirado abajo por la institucionalidad del tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos este día de hoy, miércoles 4 de mayo. Nos vemos mañana, o nos oímos mañana, mejor dicho, jueves 5. Muchísimas gracias por estar y si tienen algún comunicado que hacer, publíquenlo, por favor, pero no mientan. Muchas gracias, Fátima, muchas gracias, Josefina. Gracias, nos vemos vemos. mañana. Chao, Hasta mañana. Carlos. Chao, Cuídense, Fátima. Hasta mañana. chao. Gracias a ustedes por seguirnos. Sí.